tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Voces Inquebrantables. Soy su amigo Roberto Ábalos y esta tarde nos acompaña mi amigo Martín Estrada, un empresario, y bueno, ustedes van a saber más ahorita de su historia. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Estimado Roberto, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias Muy a ti, amable. mi Martín. Mi Martín, tú eres un personaje aquí en Tuxtla Gutiérrez porque has emprendido desde hace mucho tiempo, has tenido varias empresas y me llama la atención particular a lo que te dedicas hoy porque tu empresa es socialmente responsable, ¿no? Ya que ayudas a la gente a tener un patrimonio. Pero antes de entrar en todo ese contexto, cuéntanos, ¿quién es Martín Estrada? Martín Estrada es una persona que viene de un origen muy humilde. Soy originario de un pueblo que se llama Chilón, aquí mismo en el estado de Chiapas. Le tengo que recalcar que es aquí mismo en el estado de Chiapas porque mucha gente, aún en la actualidad, en el año 2026, no saben dónde está mi pueblo y lo confunden con Bochil. ¿Okay? A lo mejor suena un poquito similar, pero nada que ver. Chilón está ubicado en la parte norte selva del estado de Chiapas, adelante de Ocosingo antes de llegar a Yajalón. Entre esos dos pueblos está mi pueblo. Un pueblo que aún en la actualidad es un pueblo muy marginado, de los pueblos más pobres de la República Mexicana, con más carencias, mucha gente indígena, un porcentaje de analfabetización tremenda, pobreza extrema. Yo de ahí vengo. Esos es mis orígenes. De niño tuve yo que estar descalzo, sin zapatos, con poca ropa que mi madre remendaba de mis hermanos los mayores. Conmigo no llegaron los Reyes Magos ni Santa Claus. No quiero decir que esto sea algo nada más de mí. Yo he platicado y mucha gente nos tocó esa misma situación. Pero también mucha gente nos quedamos a lamentarnos esas historias y situaciones. Y de hecho, yo estuve enojado con la vida mucho tiempo, ¿no? Realmente desde niño me tocó trabajar vendiendo pan, vendiendo tamales, vendiendo dulces, saliendo a bolear calzado, levantando pedidos y luego al otro día entregando la carne de las carnicerías. Yo era el barrendero del cine, entre otras actividades que a veces había que ir a los potreros a traer los caballos, o donde se podía ganar una moneda, ahí estaba uno trabajando. Mi Martín, sin duda, algo que muchos mexicanos han atravesado, no todos, pero la gran Una mayoría, buena cantidad. una buena cantidad, pero precisamente algunos de ellos salen de sus pueblos con la expectativa de superarse, de salir adelante, ¿no? De crear algún negocio que los pueda sacar de esa realidad. Y eso hiciste tú. ¿Cómo llegas a Tuxtla y cómo emprendes tu primer negocio? Fíjate que a veces son circunstancias que uno viene marcado también, porque yo acepto que no he sido el más inteligente, ni el más trabajador, ni el más capaz, y sin embargo Dios me tiene aquí. Yo soy creyente de hueso colorado y Dios seguramente hizo mucho por mí. Uno de ellos fue que yo soy el último de 7 hermanos. Entonces, esa me dio cierta ventaja en relación a mis demás hermanos. Así que yo fui el único que pudo terminar una carrera. Una carrera corta, en aquella época era suficiente terminar la secundaria y entrabas a trabajar, a estudiar 4 años, y yo salí como maestro de educación física. El haberme graduado como maestro de educación física me cambiaba todo el panorama. Ya no iba a tener que vender dulces, pan y andar descalzo, y ahora me permitía tener otra vida. Pero yo en ese momento, cuando terminé la carrera, conocí a una chica y nos hicimos novios, me enamoré. Lo malo que esa chica era de la Ciudad de México. Había venido a dar servicio social aquí a Chiapas y estaba en los últimos 3-4 meses ya para regresarse. Así que una vez que terminó el servicio social, ella se regresó. Y yo 2-3 meses después que también terminé me gradué, me fui a seguirla, con el pretexto de que iba yo a seguir estudiando. Ese fue el Sí. pretexto que utilicé. Entonces me fui a la Ciudad de México, llegué a la casa de un familiar, llevaba yo una carta de recomendación del profe Tito Maza, personajazo en cuestiones de deportes aquí en Chiapas. Él estaba de director de educación física en el estado y me dio una carta de recomendación para una persona allá en la Ciudad de México. Así que ya iba yo con cierto respaldo, pero nunca encontraba yo a esa persona. Entonces, después de unas 3-4 semanas, mi presencia empezó a ser incómoda. El clásico dicho que dice que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Total. Yo sentía la incomodidad de los familiares y empecé a buscar trabajo de lo que fuera. En aquella época era muy común agarrar el periódico, empezabas a revisar ojear, los anuncios. ibas a los clasificados y ahí apareció un letrero que llamó poderosamente mi atención. Decía, oportunidad de trabajo, trabaje 3 horas diarias de lunes a viernes. Gane
poniéndolo a números actuales, 10,000 pesos semanales. No, pues eran muy buenos, ¿no? En alguna ocasión caí en uno de esos. Ah, también. Bueno, Río Tíber número 40, Colonia Cuauhtémoc. Es allá por el Ángel de la Independencia, como 2, 3 cuadras, ahí está esa oficina. Perfumes. Yo fui a esa entrevista y éramos alrededor de 80, 100 personas en la entrevista. Así en un auditorio, sentados, todos medios. Ni hablaba uno, estaba como asustados. De repente pasa corriendo uno al frente, empieza a platicarnos de, a ver, ¿quiénes vienen por trabajo? No, pues todo el mundo íbamos buscando una oportunidad de trabajo. Así que todos levantamos la mano y dicen, bienvenidos, llegan al lugar indicado. Dice, no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Y ustedes están aquí porque es la voluntad de Dios. Así que pongan mucha atención, les vamos a platicar de qué se trata el trabajo. Y entra corriendo otra persona, se dan un abrazo entre ellos, sale el que había dado la bienvenida, ya se queda él, y nos empieza a decir cosas que en lo personal nunca nadie me las había dicho antes. Por ejemplo, tú eres un ganador, tú eres una creación divina, Dios te hizo a ti perfecto y no hay otra persona en el mundo igual exactamente que tú. Si naciste pobre, no es tu culpa, pero si te mueres pobre, sí va a ser tu culpa. Esa información que yo escuché, yo estaba, ¿qué? De 20, 21 años. Claro. Pues al final nos dijeron que se trataba de hacer una pequeña inversión para vender cosméticos, salir a vender y de ahí es donde ibas a ganar el dinero, ¿no? Yo no tuve el dinero para invertir, uno que otro de los que habíamos asistido sí invirtió su dinero, sí. Pero la gran mayoría salió enojadísimo, salió decepcionado, salió echando madres, con perdón de la palabra, ¿no? Enojadísimos y diciendo, qué tomada de pelo, hubieran dicho que se trataba, ¿no? Que de por sí no tenemos dinero y venir a perder aquí el tiempo. Yo no salí enojado, tampoco invertí porque no tuve el dinero, pero toda esa información entró en terreno fértil, como en una esponja. Yo lo asimilé, salí reflexionando. No sé, 3, 4 semanas después ya me dieron mi plaza, allá en la Ciudad de México, maestro de educación física. En aquella época era departamento del Distrito Federal, lo que ahora es la Ciudad de México. Dependía de un regente de la ciudad. Y habían como secretarías y la del deporte era Dirección General de Promoción Deportiva del departamento del Distrito Federal. Yo ahí trabajé. Empecé a ganar ya pues mi dinerito cada quincena, se me acabaron los problemas, me casé de forma inmediata con la chica que fui buscando. Ella era originaria de un pueblo que se llama Zumpango en el Estado de México, por donde está el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, muy cerquita de ahí está el pueblo. Entonces, su hermano de mi esposa, Guille, es maestro y en esa época trabajaba en una secundaria. A manera de que empezamos a tratarnos, me dijo, oye, ¿sabes qué? Ahí en la secundaria donde yo trabajo también hay una oportunidad de maestro de educación física, ¿no te interesaría cubrir un interinato? Más cerquita. Pues sí, no, ya tenía los dos trabajos, Okay, el de la Ciudad de México y aparte cubría yo el interinato. Claro. Entonces, se suponía que ya estaba yo más o menos bien, pero te digo, ya me había casado y a manera que recibió la quincena se iba en pagar la renta, en la comida, en llevar a mi esposa al médico, luego ya que nació mi hijo, a la leche, a los pañales, todos los gastos propios del que es papá sabe cuánto dinero se le mete a pasajes, comida, y se gastaba y ya quedaba sin nada la quincena. 1 o 2 días antes ya no tenía yo esperanzado otra vez a que llegara la quincena para otra vez y se vuelve algo rutinario. Lo normal que sucede con la mayoría de las familias, ¿no? Yo de niño había leído una revista que se llamaba, porque ya no sale, Calimán. Sí. Y Calimán, sus historietas se desarrollaban en lejanos países. Y yo de niño tenía ese deseo, quería conocer otros países. Pues te digo, mis carencias de niño, yo pensé que llegando a maestro ya se iban a acabar todas esas carencias, ¿no? Y me di cuenta que para que yo comprara un carro iba a ser canijo, para que yo tuviera una casa iba a ser complicado, y ya no hablemos de viajar por el mundo. Entonces, tomé una decisión que actualmente, este año justamente estoy haciendo 40 años, de haber renunciado a mi plaza y dedicarme a las ventas. Una decisión que para la gente joven que me está viendo, no la recomiendo. No la recomiendo porque se podría decir que fue algo hasta irresponsable de mi parte, porque ya tenía una esposa, un niño y dejar algo seguro. Pero después de 40 años les puedo comentar que valió la pena. Valió la pena porque pude recorrer el mundo, llevo 20 y tantos países que he visitado. No es presunción, sino es de alguna manera para motivar de alguna manera, si alguien me está escuchando y que tiene el mismo problemas de deudas, de broncas que no alcanza con la quincena
y que piensa que nunca va a tener una casa, un carro o cubrir sus sueños, sí es posible, a pesar de mi origen. Claro, Entonces, con oye, ese afán lo hago. claro, mi Martín. Y bueno, déjenme decirles que Martín es un obsesionado precisamente con el conocimiento sobre ventas, sobre superación, sobre todos estos temas que nos ayudan a desarrollarnos como personas, el desarrollo humano, el desarrollo personal. Y ustedes recordarán que hace pocos meses se iba a llevar a cabo un evento muy grande acá en Chiapas, donde venían expositores de todos los países de Latinoamérica. Alex Day, uno de los más grandes, René Mantecón, venía también Jorge Serratos, venían grandes ponentes y por alguna circunstancia no se llevó a cabo. Pero ¿a qué voy con esto? Martín está obsesionado con que la gente de Chiapas aprenda, con que la gente de Chiapas se capacite. Desgraciadamente en esta ocasión no se dieron las cosas, pero ahí vamos a platicar más, mi Martín. Pero ahorita coméntame, ¿cómo te adentras ya a esto, a la cuestión de las ventas, a este conocimiento? ¿Cuándo entendiste que el prepararte iba a cambiarte la vida? Desde la primera plática que yo fui buscando trabajo y escuché esa información, te digo, renuncié a mi plaza segura de maestro, me contrato con una empresa que se llamaba Productos Rimega de Guadalajara. Nada más eran 4 productos los que vendían: un asador de carnes, un filtro purificador de agua, una nevera y un horno. Y me mandaron a Tapachula. Yo nunca había, a pesar de ser de Chiapas, nunca había ido a Tapachula. Llego allá en el 86, para ser exacto. Te digo, casi 40 años, 2026. Y empiezo a vender y no fue lo que yo esperaba, ¿eh? Te juro, llegué a arrepentirme porque ya había yo tomado la decisión. No fue nada fácil. Allá en Tapachula me tocó vivir en vecindades, un cuartito nada más. ¿Trajiste a tu esposa? Sí, sí, al principio yo vine solo, al poquito, no sé, 2, 3 semanas ya me la traje, ya venía con mi hijo. Okay. Tuvimos batallándole, pero nunca dejé de insistir, nunca dejé de soñar, y yo sabía que iba a llegar. Y a pesar de que estuve vendiendo inicialmente esos productos, luego vendí en abonos de casa en casa, luego vendí fresas congeladas. En aquella época no había las grandes cadenas comerciales y la gente que quería comer fresa nada más era en la feria. No comías durante esos días y había que esperarte hasta el siguiente año que viniera otra vez la feria para volver a comer. A mí me fue muy bien con lo de las fresas. Vendí plásticos como cubetas, charolas, vasos, platos, todo de plástico. Luego también vendí, híjole, ya no recuerdo qué otros productos, pero de repente llegué con lo del calzado. A eso iba justamente, y quisiera que nos platicaras, digo, más allá de la historia, 2 cosas importantes para que la gente pues conozca esta parte. ¿Cómo llegas al éxito? ¿Cómo se maneja tanto éxito financiero? ¿Y cómo te repones de una caída tan fuerte como esa, de un fracaso, digamos, económico? Porque hay gente que se frustra a la primera y tira la toalla. Cuando empecé con los zapatos le batallé como 1 año y medio o 2 años, hasta que yo un día dije, es que no puedo seguir todo el tiempo así. Tengo que tomar una decisión, y dicen que ni a Dios le gustan los tibios, o frío o caliente. Así que me aventé, hice los cambios que tenía que hacer, entre otros, en esa época vino el Papa y mandé a hacer un montón de volantes y los repartí en la calle. Toda la avenida central estaba lleno de gente que querían ver pasar el Papa. Entonces yo por un lado le puse la publicidad de las zapaterías y al reverso su foto del Papa. Entonces todo el mundo lo agarraba el volante y ya checaban, se lo guardaban, y ya empecé a vender un poquito más. Ya tenía la primera zapatería aquí en Tuxtla. Luego voy al Canal 5 de televisión. En aquella época era el rey de la comunicación aquí en Chiapas. Todo el mundo veía el Canal 5. Hice un convenio con ellos, me apoyaron. Cuando tú tocas puertas, el mundo empieza a conspirar, como dicen, y es cierto. Sí. Yo no tenía mucho capital económico, no tenía mucho calzado, era poquito. Sin embargo, me atreví, fui con los del Canal 5, me apoyaron, y a partir de ahí di un golpe tremendo, muy, muy grande, que al poquito tiempo ya cambié, empecé del lado norte de la ciudad, yo todo eso tampoco sabía. El lado sur es donde está todo el movimiento comercial. Ya abrí y ahí me empezó a ir mucho mejor, y ya fácil fue abrir la tercera, la cuarta, la quinta. Luego me fui a Tapachula, San Cristóbal, Comitán, Villaflores, y llegamos a tener 12 zapaterías. En aquella época no tenía competencia de las grandes cadenas comerciales, de los que venden en catálogo, no había nada. Yo tenía el pastelote grande. Me aboracé, no tuve yo tenía 27 años también, Roberto, en ese momento. Cuando te llega sí, cuando me llega
todo esa fortuna, llamémosla así, de tener me llegaba dinero diario por montones, pero no tuve la capacidad, sobre todo ahora entiendo, no tuve la educación financiera. Les digo, yo venía de no tener dinero y de repente empiezo a tener, no supe. Compré un terreno muy, muy grande. Construí una casa mucho más grande de mis necesidades. Pero como dicen los coaches, una casa de acuerdo a tu ego en ese momento. Sí, efectivamente, sí, una casa muy grandota con un campo de fútbol. Sí, justo eso iba a mencionar, que por ahí vi una foto de algo que pues en algún momento fue histórico para Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Una casa particular con un campo de fútbol adentro. ¿Dónde estaba ubicado? En Plan de Ayala, Ampliación Sur. Sí, llegaron a ir personajes hasta gradas tenía. De dinero de acá de la ciudad, empresarios fuertes, y se sorprendían. Sí. Porque era lógico y hasta común que tuvieran una alberca y una cancha de básquetbol o de, no sé, algo así. Pero tener un campo de fútbol ahí, yo salí de mi balcón y estaba el campo, o sea, yo veía los partidos infantiles desde la casa. Entonces, te fue muy bien con eso. Sí, me dio renombre porque conocía a muchos empresarios, me sentía soñado y empecé a descuidar lo que realmente era mi negocio, que era el calzado, por empezar a hacer eventos artísticos, de promoción de obras de teatro, y algunas me iba muy bien, otras perdía yo, y en términos generales era más malo que bueno. Querías diversificar. Diversificar. Y al final pues no entendías muy bien cómo funcionaban los otros negocios y descuidabas el que efectivamente sí sabías cómo funcionaba. Y al final empecé a decaer el negocio de calzado hasta terminar en ceros, en ceros. Yo me quedé, pagué con terrenos, pagué con vehículos, pagué con las mismas zapaterías. Lo único que me quedó fue justamente la casa. Y a medias, porque ni siquiera era todo. Ya me tenían embargado. Cuarto para las 12, antes de salir al remate de la casa, apareció un comprador. Hicimos trato por debajo del precio que realmente valía, pero aún así yo agradecido con Dios y con la persona que me compró. Salvé el compromiso inmediatamente del que me estaba demandando y ya empezó a dar pagos mensuales. Con esos pagos, hace 21 años más o menos, yo invertí en tierras. Y a partir de hace 20 años nació la inmobiliaria, que ahora manejo. ¿Cómo manejaste esa crisis? Digo, yo también he atravesado algunas no tan grandes como esas, no tan significativas, pero sí pérdidas que han atentado contra mi patrimonio y dices, caramba, ¿por qué hice esto? ¿Qué no hice? Y empieza una cuestión de reflexión, quizá, como tú dices, de reclamar, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo manejaste esa frustración, esa situación, esa crisis? Fíjate, Roberto, que nada que ver con la realidad, sin embargo, en tu mundo, de repente que yo me quedé sin vehículos, yo me subí al colectivo y yo sentía que todo el mundo me quedaban viendo. Que te me sentía avergonzado, me sentía menos, me sentía yo sin el dinero en la bolsa. Sí. Fueron 2 años así críticos. Yo tomé una decisión de irme a Estados Unidos. Okay. Todo el mundo se ve a Estados Unidos como que si fuera una barrera allá. Yo dije, pues yo me voy. Tenía el contacto, iba yo a pasar de mojado en Piedras Negras, Coahuila. Ya tenía el contacto, había platicado con él. Y en cualquier momento me iba yo a ir y había convencido a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que pues iba yo a salir, tratar de salir para volver a levantar el vuelo. Rápido, sí. Sin embargo, mi esposa, antes de que me fuera, fue a su tierra, a Zumpango. Y desde allá me habló. Oye, ¿sabes qué? Tienes que ver este negocio. Aquí hay un negocio que nos puede sacar a flote. Y ya cuando vino a los pocos días ya me platicó, mira, es que hay un profesor allá que está haciendo negocio, mira, y es por acá y así. Era de Herbalife. Okay. Era Herbalife. Jamás lo habíamos escuchado ese negocio. Me llamó la atención. Espérame, Martín, antes de que continúes con tu relato, ahorita que mencionaste Estados Unidos, ¿ya no te fuiste? No, ya no me fui. Bueno, pues yo sí me fui. Es una historia que no he contado, pero efectivamente también cuando pierdo en el 2005 todo, digo, no fue la primera vez porque hubieron otras 2, pero en esa ocasión me tuve que ir a Estados Unidos 2 años, pues para recuperarme. Efectivamente, eso fui a trabajar duro, 2 años y medio, y recuperarme y regresar otra vez a seguir intentando en la cuestión empresarial, ¿no? No queda uno a gusto. Definitivamente. Pero bueno. Yo estaba todo listo, pero llega mi esposa y me empieza a platicar. Ve
a checar, echarle un vistazo antes que te vaya a Estados Unidos. Y fue tanta la curiosidad, la insistencia de mi esposa, que me fui junto con mi hijo Martín, el mayor. Okay. Fuimos los dos y me llamó la atención. Estaba interesante el negocio. Así que regreso, me quedé allá como 3 semanas Okay. para aprender, para informarme bien. Mi esposa, con lo poquito que quedaba en la casa, hizo una venta de garage para estarme mandando dinero para que pudiéramos comer allá esos días. Regreso con todos los ánimos del mundo. No la hice en Herbalife, pero siento que es un buen negocio. El que falló fui yo, pero agradezco mucho el haberme empezado a juntar con personas que van buscando el éxito, que tienen otra mentalidad, que los líderes ya te ayudan, que lee este libro, vea este seminario, a esta conferencia, gente exitosa. Yo creo que lo más valioso de esas empresas, no solo de Herbalife, sino el multinivel definitivamente en general, tiene eso muy bueno, ¿no? Que es el apoyo que te dan, el acompañamiento y esa capacitación constante en este tipo de temas de ventas, ¿no? De superación. Y porque al final de cuentas, cuando tú descubres tu potencial, rindes más y generas más para las empresas. Pero no todos estamos hechos para ese tipo de empresas, ¿no? Hay gente que le va muy bien. Y sobre todo, mucha gente, Roberto, se andan quejando que no tienen el dinero suficiente para invertir. No, yo sí quisiera un negocio, pero no tengo. El multinivel es lo ideal, porque con una mínima inversión empieza a ser empresario. Claro. El problema es que a veces uno quiere inmediatamente los resultados, y ahí es un proceso, como en cualquier negocio. O quiere los resultados de los demás, pero no el esfuerzo. Exactamente. Entonces, yo me ayudó mucho ahí, empecé a rodearme y a juntarme con gente exitosa, se me empezó a pegar, me empecé otra vez a animar y ya me había yo atontado durante ese momento de crisis. Con el perdón de la palabra, se apendeja uno. Sí. Te bloqueas, no. Y ahí empezó otra vez a levantar la mirada, a ver lo que yo ya sabía, nada más se me había olvidado. Claro. Y otra vez empiezo a agarrar mis libros, empezar a ir a conferencias y empieza a cambiar otra vez mi mundo. Cuando entro a la inmobiliaria, después que vendí la casa, pues yo otra vez iba yo con ánimos. Empezamos con muy poquito. Mis hijos eran los que me iban a ayudar a colocar las piedras, a limpiar un poquito el monte. No está uno acostumbrado, pero había que entrar, no había personal. Hace 20 años. Hace 20 años. Y ahí encontré mi primer empleado. Se llama Cecilio Martínez Pérez, de la colonia Villahermosa, una que está aquí por el Club Campestre. Claro. Él fue mi primer empleado, él me empezaba a ayudar a echar machete, a hacer el trabajo que pesado. O sea, comprabas el terreno rústico, hasta ahorita, hasta la fecha. Hasta la fecha. Y lo transformo, tengo todo un equipo y la infraestructura necesaria para desarrollos ya grandes. Sí. El primero que yo hice era un terreno de 6,500 metros cuadrados. Cuando llegó el topógrafo, me dijo, empieza pues con sus aparatos y sus ayudantes, y le pregunto, oye, sigue, ¿y cuántos días te vas a tardar en terminar este proyecto? Y se empieza a reír y me dice, mira, este para mí es un jardincito, en un rato queda. Ese mismo ingeniero le ha tocado ver mi desarrollo y uno de los últimos que hicimos más de 1,000 lotes de terreno. Platicamos, sigue siendo mi amigo y ha visto pues el desarrollo y el crecimiento que hemos tenido, gracias a Dios. Y como tú decías al principio, cuando tuve las zapaterías, vendimos millones, no miles, millones de calzados. Eran trailers y trailers y trailers que llegaban para calzar a todo Chiapas. De 20 años para acá vendemos terrenos y también han sido miles de familias que hemos ayudado a que tengan un pequeño patrimonio. Claro, sí, y te digo, me llamó la atención porque hay muchos desarrolladores, obviamente, ¿no? Y hay diferentes precios, pero tú te enfocaste en un sector para apoyar a la ciudadanía realmente, porque las mensualidades son muy bajísimas, que he visto hasta de son pagos quincenales pesos. De 450. Ándale, mira pues. Sí, cualquiera se podría decir que quiere tener un pequeño patrimonio, lo puede hacer. 450 quincenales. Y algo que me agrada mucho de ti, Martín, es tu calidad humana. Yo sé que por eso Dios te bendice, porque no tienes trabajadores, tienes amigos que colaboran contigo, porque los haces familia, caray. O sea, siempre el que requiere ayuda va contigo y ahí estás. O sea, lo he visto, nadie me lo ha platicado y yo creo que por eso Dios te bendice a ti y a tu familia. Pues, ¿cómo lo llegaste a entender?
yo creo que eso ya se trae por naturaleza, porque en realidad no hago ningún tipo de esfuerzo en sentarme a la mesa junto con ellos, en convivir directamente con ellos. Cuando hago fiestas, ellos están presentes ahí como parte de los invitados, y cualquiera, por eso es cuando uno crece en el comercio, en la empresa, se siente uno bendecido que puede uno ayudar y apoyar a los menos afortunados, Sí, no precisamente sus empleados, gente en general que le anda batallando y de repente ocupa para algo. me consta que has ayudado a mucha gente y a tu servidor también cuando lo has requerido y eso te lo agradezco mucho, mi Un honor. siempre. Oye, cuéntanos de este libro. Es tu primer libro y ¿qué podemos encontrar aquí? Va a ser la presentación en próximos días aquí en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Este libro, pues es la historia de mi vida. La historia de mi vida donde yo digo que nuestro origen no define hacia dónde quieres llegar, tu destino. A pesar de mis circunstancias, hoy soy plenamente feliz en todos los sentidos, en lo económico, con la familia, estoy bien con Dios, con los amigos, estoy viviendo una situación agradable. Eso de los eventos lo hago con el afán de ayudar y regresar un poquito a mi tierra, a mi Dios, a la vida, lo mucho que me han bendecido. Yo en un evento de ese tipo cambió la forma de pensar. Yo he estado haciendo eventos en pequeño. Tú te tocó estar como conferencista en algún momento. He invitado a otros amigos, a otras personas, a algunos les pago, otros nada más de amigos. Lo hemos estado haciendo. Este era un evento muy, muy grande, de 2 días, conferencistas que venía Judith Lonzoy, que viene de Perú, Renzo Martos de República Dominicana, Rui Machalele de África, 2 personas de Estados Unidos, y los de acá de México, Alex Day, Jorge Cerrato, Morris Dieck, Bernardo Fernández, entre otras. Fue un evento, bueno, era un evento muy ambicioso, muy grande realmente. Estaba pensado para 4,000 personas. Desafortunadamente, una epidemia de sarampión y un comunicado de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Chiapas muy apresurado. Nos echó abajo el evento. Sí, claro. Y pues perdimos mucho dinero, pero más que dinero, perdimos esa oportunidad de ayudar y transformar vidas, que es el principal objetivo. Y en este libro, volviendo otra vez al tema, nace de todo eso que he asistido yo a conferencias, a seminarios, a cursos, y he aprendido. Entonces quiero transmitir. Yo estoy preparando, a pesar de mi edad, estoy preparándome y voy a dar conferencias, voy a apoyar a empresas, a personas que estén batallándole. Pero es más fácil, por ejemplo, ya algunas personas compraron el libro de otros países, claro, que yo difícilmente, está en mis planes también ir a otros países a dar conferencias, ¿no? Y lo voy a lograr. Hasta ahora, bendito Dios, se podría decir que todo lo que he soñado y me lo he propuesto, lo he logrado. Así que no dudo que también esta etapa que voy a iniciar, no lo hago ya yo ya logré lo que tenía que lograr, pero quiero ayudar a otras. Como un legado, mi Martín. Definitivamente. Yo no lo dudo que sea todo un éxito y precisamente por eso que tú has trabajado y que has logrado todo lo que te propones. Y fíjate, aquí es donde mucha gente no cree que estas capacitaciones a las que hemos asistido, que nos hemos topado en México, en Guadalajara, en Monterrey, creen que no son importantes, creen que es gastar dinero a lo tonto y que nadie te va a venir a lavar la cabeza. Digo, hay gente que sí lo piensa, me lo han dicho, ¿no? Yo también, desafortunadamente, los que más los necesitan son los que menos acuden a ese tipo de capacitaciones. Debieran ir, si quieren cambiar su situación actual, económica, y en general de su vida. Si no la están pasando bien, la única manera es asistiendo a conferencias, leyendo libros de este tipo, porque no hay otra forma. Cambiando la mentalidad, cambian tu manera de actuar. Fíjate, yo le digo a los amigos que se acercan a mí, me dicen, oye, ¿cómo le has hecho? ¿Cómo lo hiciste? Y les digo, y creen que no es importante, ¿no? Entonces, digo, pues entonces, ¿para qué vienes y me preguntas? Pero al final, la gente quisiera que todos se lo dieran el paso a paso digerido, ¿no? O sea, que fueran a una conferencia y que ya salieran expertos. Sin embargo, no se dan el tiempo ni la apertura de aprender. No te lo van a dar digerido, no vas a aprender en una conferencia todo, pero sí en cada una vas a escuchar algo, vas a ver algo, quizá no de los ponentes, a veces hasta de los que llegan y de los asistentes, y vas a decir, ok, esto me puede servir, esto lo voy a llevar a cabo. Y son ese cúmulo de situaciones que son las que te llevan más adelante
Fíjate, al Roberto, éxito. que desafortunadamente es parte de nuestra educación. Desde nuestros padres, aunque terminemos una carrera, allá no te enseñan ese tipo De de información, información. claro. Entonces sales de tu carrera pensando que cuando termines ya vas a hacerla en esta vida, como dicen. O sea, Sí. que vas a ser próspero, exitoso y todo. Y te encuentras que una vez que sales de la carrera, para empezar, no hay trabajo. Y si llegas a encontrar un trabajo, mal pagado. Y uno siempre aspira más. Entonces, la única forma es asistiendo a ese tipo de conferencias. Pero está uno tan negativo, tan bloqueado, que muchas veces llega uno a ese tipo de conferencias, dice, ¿qué me van a enseñar estos? O sea, ¿qué O puedo? a O sea, mí de qué me interesa sí. la vida de Martín, o a mí qué me interesa la vida de Jorge Serratos, ¿no? Por ejemplo, o sea, pero dentro de del contar la historia, van esos tips que pueden servir. Sí, ejemplo, en este libro yo no nada más es mi pura biografía, sino a quién le interesa. No, yo doy ciertos pasos. ¿Qué fue, por ejemplo? Hablo aquí del deseo. Yo siento que el deseo es como primordial para poder salir de donde estás. Tienes que tener el deseo de querer tener dinero, de viajar, de tener un mundo y una vida mejor. Si no tienes el deseo, porque hay gente que no lo desea, difícilmente así por así se le va a cumplir, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero también no nada más me voy a echar al sillón y voy a desearme, me voy a concentrar en la ley de Y atracción, ya de se va a ahora va. aparecer. No, no, no. Como en el Facebook, las figuritas esas que encuentra uno, las imágenes. Comparte esto y vas a tener buena suerte. Hoy en la noche vas a recibir dinero. Y ahí Sí, tiene la gente compartiendo, ¿no? En realidad eso no funciona, es pérdida de tiempo nada más. claro. Pero si el deseo, el siguiente paso es la acción, si lo acompañas de acción, porque así sentados no va a pasar No nada, va a llegar. pero con la acción es más poderosa, entonces vas a poder tener un resultado. Y el conocimiento tienes que aprender, hagas lo que hagas. Si eres albañil, tienes que ser un buen albañil para que te contraten, para que hagas buen trabajo y tengas siempre, si eres arquitecto, pues debes haber sido buen elemento en la carrera y si no fuiste tan bueno en la época de escuela, haberte estado preparando por fuera para que puedas ofrecer buenos diseños y te contrate la gente, ¿no? Claro. Y hagas lo que hagas, tienes que tener ese conocimiento. Y si quieres tener dinero, tienes que buscar el caminito. Oye, ¿cómo puedo hacerle para tener dinero? Sí, y fíjate, desgraciadamente tocaste un tema muy importante. La escuela, la universidad, no te enseña esto que muchos llaman las habilidades blandas, ¿no? La comunicación, el tener seguridad, hasta para pedir un empleo, para que te lo otorguen, para pedir cuánto quieres ganar, el saber negociar, ¿no? Hay muchas cosas, te digo, la comunicación y la misma administración personal, o sea, no te lo enseñan en la universidad, al menos que vayas a estudiar contaduría, ¿no? Pero realmente esa educación financiera, esa educación, digamos, empresarial, no existe en una universidad tradicional, en una escuela tradicional, y por eso nos enfrentamos a que la mayoría de las personas viven al día. Y con tantito que pudieran darle una leída a libros como el de Martín, cambiarían su vida. Solo hay que disponer un poquito de tiempo en lugar de estar viendo el fútbol o ir a jugar o estar en el teléfono. Ese tiempo se puede utilizar para mejorar. Yo fui bien, pero bien aficionado al fútbol. Y todavía, pero ya nada que ver Claro. con aquellas épocas. Y sé que hay mucho aficionado al fútbol y a lo mejor hasta en este momento me juzguen mal, pero estamos tan metidos en el fútbol que sabemos quién jugó esta semana y cuáles son los resultados. ¿Quién va a jugar la próxima? Vemos los partidos Y del las viernes, del sábado, repeticiones. del domingo. El domingo hay repetición de Acción. ciertos programas de televisión como Acción. Los En la protagonistas. noche hay otro. Y si se puede al otro día temprano. Y está uno súper informado. Pero es una pérdida de tiempo. Claro. Una pérdida total de tiempo porque no te pagan un solo centavo. Por el contrario, es pérdida de tiempo. No generas tu dinero. Y si ese mismo tiempo lo empleas en otro tipo de capacitarte para ti mismo, de leer libros, de asistir a conferencias, aunque pagues en ese momento, pero los resultados y la cosecha va a ser sobreabundante, Claro, definitivamente. Mi Martín, si tuvieras que cambiar algo en tu vida, algo que pudieras regresar el tiempo y cambiarlo, ¿qué sería? Buena pregunta, Roberto. Yo creo que mi salud.
Mi salud, porque con el afán de tener, pues alguno se descuida. Yo siempre fui delgado, yo quise de alguna manera terminar mi carrera productiva a los 60 años. Ese era mi objetivo. Sí. Cuando tenía 55, 56, yo creo. Llegué a los 60, ahora ya tengo 62. Y sigo activo y sigo. Entonces, a lo mejor esa parte, cambiar un poco de más tranquilidad, de más tiempo para mí mismo. Para ti. Y si pudieras viajar al futuro, ¿qué quisieras hacer? Fíjate que es algo que hoy justamente con mi hijo platicaba yo. De hace 50 años para acá, si regresáramos 50 años atrás, ¿cómo nos encontraríamos el Estado, el país, el mundo? ¿Y cómo estamos ahora? Se supone, pero habría que ser muy analítico e irse muy a fondo en el análisis de que si realmente avanzamos o retrocedimos. Porque mira, hace 50 años efectivamente no había las redes sociales, no había el teléfono, eso era fantasía. El santo en su reloj se comunicaba vía remota, ¿no? Lo que ahora es el celular y muchas otras cosas. En aquella época era fantasía, no era realidad. Pero no había la comida chatarra. Comía uno más sano. Si uno ve las fotografías de hace 50 años, toda la gente delgada, no tantas enfermedades, no había tanta basura, no existía el plástico, las botellas de PET, todo eso. Tú te tomabas el refresco en la botella de vidrio y tenías que regresarla. Ahorita ya te la llevas y donde quiera la tiras. Y es una contaminación de ríos, de mares, de lagos, el agua cada vez más escasa. Hay muchas cosas que si lo analiza uno sería cuestión de ver, bueno, ¿en realidad avanzamos o retrocedimos? Sí. Oye, mi Martín, un mensaje que le quieras dejar a aquellos emprendedores, aquellos que están a punto de tirar la toalla. Que no lo hagan, que luchen por sus sueños, que es posible conseguir todo lo que se pongan en su mente y en su corazón. Hay que luchar nada más. Y si caen, hay que volverse a levantar, no importa cuántas veces te caigas. Si te caes 100 veces, con 101 veces que te levantes, es suficiente. Esa es no hay de otra, es la clave, porque desgraciadamente cualquier negocio, muchos me han dicho, es que mira, tengo ya tanto, pero un negocio seguro. No hay negocio seguro. No hay negocio seguro, desafortunadamente, ese es lo malo. Sí. Pero también casi cualquier negocio es posible con esfuerzo, con una mentalidad de éxito triunfadora. Pero sobre todo con la capacitación. Mira, mi Martín, a mí me da, no sé cómo llamarlo, pero tristeza cuando amigos emprenden sin tener el conocimiento adecuado. O sea, tienen las ganas, tienen el ímpetu, tienen el dinero y lo avientan. Híjole, caray. O sea, duele porque no es que se los desees, es que es una consecuencia. Definitivamente. Entonces, yo sí les recomiendo que antes de invertir, métanse a trabajar en eso. Si quieren poner un negocio, una farmacia, métanse de empleados de una farmacia. Caray, sí, ¿no? Sí. Porque ahí van a conocer hasta el proveedor, van a saber cómo se maneja y van a tener una idea antes. Definitivamente. Si quieren emprender en otra cosa, capacítense primero, vean cómo va y obviamente lleven un poquito de administración para que no los agarren sorprendidos y ese riesgo que tienen todos los negocios pues sea mucho menor. Mi Martín, ya nos estamos yendo. Un mensaje que le quieras dejar a la población. Que lean este libro, ya está en Amazon. Lo pueden pedir en Amazon. El día 6 de mayo, en 8 días más, le estaremos presentando el 5 de mayo en San Cristóbal, 6 de mayo aquí en Tuxtla, 13 de mayo en mi pueblo donde yo soy originario, Chilón. Todos están invitados, es cuestión, ya saben mi número de teléfono, 961-236-9742. Mándenme un mensaje y con gusto, en lo que yo pueda apoyar, estoy a la orden. ¿Cómo se llama la inmobiliaria y cómo te encuentran aquellos que quieran un terrenito? Arévalo y compañía. Arévalo y compañía inmobiliaria. Acuérdense, pagos quincenales desde 450 pesos y te haces de un terreno aquí en las afueras de Tuxtla Gutiérrez. Pues bien, mi Martín, pues te agradezco Roberto, mucho, un placer. Muchas gracias. Platicar contigo. Sigo a la orden como siempre. Te admiro todo lo que has hecho y como te lo he dicho siempre, ¿no? Quiero ser como tú en algún momento y también voy por mi libro, ¿no? Es para ti Hombre, te agradezco mucho.
Esto fue Voces Inquebrantables. Soy su amigo Roberto Ábalos y nos vemos en un episodio más. Gracias. Roberto.